Hoy se empiezan a cobrar de nuevo los niveles de retenciones anteriores a los que se cobraban después de esta tregua. Lamentablemente es una mala noticia para los sectores productivos, especialmente para los que producen soja. Hoy vuelven al 33% del gravamen y al 12% los del maíz. Nada, es increíble porque uno ve por un lado que el gobierno sigue actuando casi de manera automática en la búsqueda de recaudar o de juntar dólares a como dé lugar, pasando de los efectos que esto genera en la producción, y al mismo tiempo ve a una gestión provincial que está intentando reabrir, digamos, armar rutas, reabrir aeropuertos, gestionar actividades para que los puertos se exporten, pero el tema es que al mismo tiempo hay políticas nacionales que están retrayendo la exportación de granos e invitan a la especulación. Está en línea Gustavo Puccini, ministro de la Producción de Santa Fe. Gustavo, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Connie. ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Saludo a tu equipo y oyentes, por supuesto. Dale, igualmente. Gustavo, a ver, ¿cómo se hace? Porque uno ve que ustedes van en una dirección, están empujando en una dirección y se encuentran todo el tiempo con este tipo de decisiones del gobierno nacional. Bueno, es una medida que ya estaba anunciada en el propio decreto, ¿no? El gobierno, cuando en enero de este año había anunciado una baja de las retenciones, algo que el campo, por supuesto, lo veía con buenos ojos, pero también decía que el 1 de julio iban a volver a su, obviamente, porcentaje anterior. También se especuló mucho si esta medida podía prorrogarse aún más o no. Bueno, efectivamente el gobierno ha cumplido con lo que ya había dicho, con lo cual, más que una medida productiva, pareciera ser una medida más, te diría, de índole más financiera, que buscaba que el campo efectivamente en esa ventana de baja de retenciones pueda liquidar o liquide realmente. Nosotros estamos, por supuesto, diciéndole al gobierno lo que le venimos diciendo ya incluso desde el año pasado, cuando nos tocó asumir con nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, que las retenciones deben seguir en la baja y ya con un plan estratégico real, concreto, sustentable de quita definitiva. Nacieron en un contexto muy particular de la Argentina, hace algunas décadas, cuando la Argentina obviamente necesitaba salir de esa crisis, sacar a mucha gente de la pobreza. Bueno, una de esas medidas fue ponerle un impuesto al campo, a la producción. Iba a ser transitoria también. Bueno, nunca más obviamente se quitó. Los distintos gobiernos han tomado las retenciones, te diría, como ya una caja como para, bueno, vaya a saber a qué planes terminó yendo, ¿no? En obras de infraestructura de la provincia de Santa Fe no han venido esa coparticipación de las retenciones, y pareciera que fueron más a lo que fueron los varones del conurbano, al AMBA, a planes sociales que en definitiva tampoco sacaron a la gente de la pobreza, porque han terminado gobiernos con más pobres que antes. Entonces el replanteo, Connie, acá es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional en la búsqueda del equilibrio fiscal, del reacomodamiento macroeconómico que viene haciendo. Bueno, ¿sobre qué se va a sustentar? ¿Cómo lo va a hacer sustentable? Si es en base a las retenciones, y eso la verdad que es una medida muy mala para el campo, o rediscutiendo un sistema tributario federal a nivel nacional para que no haya tampoco desigualdades, provincia como la nuestra, que de lo que se extrae del suelo tienen retenciones, otras provincias de lo que se extrae tienen regalías, y que tampoco es justo que, por ejemplo, para dar números a nuestros vecinos, ¿no? El año 2024, la provincia de Santa Fe le aportó, en realidad los productores santafesinos, los productores agropecuarios santafesinos le aportaron al gobierno nacional más de 2.200 millones de dólares, de los casi 5.500 millones que recibió el gobierno nacional en materia de retenciones de todo el país. Es decir, que nuestra provincia casi le aporta casi un 50% de retenciones. Pero esa plata, Connie, que recibe el gobierno nacional no se coparticipa automáticamente con las provincias, sino que discrecionalmente el gobierno decide dónde volcar esos recursos. Entonces, hagamos un ejercicio. Yo digo, imaginémonos 2.200 millones de dólares, no que si las retenciones se sacarían tienen que ir al gobierno de la provincia de Santa Fe o a un gobierno municipal. No, quedarían la rentabilidad del productor agropecuario. ¿Te imaginas lo que dinamizaría la economía provincial, incluso nacional? Te diría, porque el campo, ¿qué hace cuando le queda una rentabilidad? Lo reinvierte en maquinaria, en nuevos insumos, en lo que tiene que ver investigaciones de desarrollo, en genética,
y en nuevas inversiones productivas. ¿Por qué no en seguir agregando valor? Y también en lo que dinamiza en un pueblo, en un comercio, en construcción. Sí, pero además, Gustavo, ahí también cabe, digamos, un mayor espacio para el reclamo tributario, si querés, al productor. El tema es que cuando el productor también termina siendo ahogado con retenciones, con un dólar tan bajo, digamos, y tan inconveniente para la exportación, la verdad que es la tormenta perfecta. Y después, encima Santa Fe o las provincias agropecuarias tienen una baja en la recaudación porque se empieza a ajustar por el pago de impuestos. Entonces digo, hay como un proceso que es muy nocivo, o un círculo muy vicioso, y la pregunta es ¿cuándo para? Bueno, y además, no solamente cuándo para, que es lo que está reclamando el productor agropecuario, no tiene certezas. Imagínate que le estás poniendo una regla temporal desde marzo a julio, ahora se la volvés a cambiar, en cebada y en trigo le decís que continúe una prórroga también hasta marzo del 2026, porque esos cultivos se van a terminar cosechando, y ahí también el gobierno está pidiendo que liquide. Y ahora empieza la incertidumbre del productor agropecuario, como la tuya, como la de todos. Bueno, ¿y cuándo bajarán las retenciones? Las quitarán. Y no se puede producir con esas incertidumbres, o que si se bajan es temporal para que el gobierno nacional cuente con divisas. Yo creo que se puede dar un contrato productivo en estos momentos de oportunidades de la Argentina, en donde se pueda producir más. Otros países, Connie, como Paraguay, como Uruguay, como Brasil creció muchísimo en las producciones en las últimas décadas, y nosotros estamos estancados, venimos produciendo la misma tonelada de soja que hace 2 décadas atrás. Quiere decir que no estamos produciendo más, y si no producimos más, no vamos a poder vender más al exterior, y si no vendemos más, no vendrán más divisas del exterior, y esa es la discusión que tiene que tener el gobierno nacional para con sus cuentas, porque acá en definitiva el gobierno está diciendo, bueno, si no tengo retenciones voy a tener 5.000 millones de dólares menos. Bueno, es la rediscusión cómo hace el gobierno nacional para hacer sustentable las cuentas del gobierno nacional. Y nuestras preguntas de los gobiernos provinciales es, bueno, ¿qué están haciendo con estos recursos? Porque si con los recursos que va de la provincia de Santa Fe, por lo menos volverían en la reparación de las rutas nacionales, por lo menos vendrían en la reparación de un puente, que como no vino el de Santa Fe-Santo Tomé, lo tuvo que tomar la decisión el gobernador Maximiliano Puyaro de hacer con los recursos santafesinos, por lo menos vendrían en obras de gas, en obras de electricidad. Bueno, veríamos por lo menos una contribución de lo que se aporta, pero no viene nada, Coy. Y ojo que no es de este gobierno solamente que no vienen esas obras a la provincia de Santa Fe. Yo en esto quiero también ser justo, porque si no pareciera de que entró Milei no están las obras en la provincia de Santa Fe. Otros gobiernos nacionales, lamentablemente, tampoco cumplieron la palabra con grandes obras para la provincia de Santa Fe. Y que hoy estemos diciendo que nos reparen una ruta nacional con un bacheo, y que no tengamos terceros carriles en las autopistas que vienen de Buenos Aires a Rosario o de Córdoba a Rosario, cuando se concentra el mayor volumen de camiones para todas las cosechas y por todos los granos que salen por la provincia de Santa Fe, cuando no tengamos obras de autovía y estas que digo, energía eléctrica que hace falta, más potencia. Bueno, eso realmente es un poco la impotencia que se tiene de un interior productivo que está pidiendo una estrategia, herramientas para que realmente a la Argentina le vaya mejor. Yo tuve la oportunidad de estar en la apertura agroactiva, y la verdad que agroactiva era una expresión muy clara de lo que puede llegar a ser la actividad agropecuaria primaria, más la actividad industrial, más el agregado de la tecnología, de la investigación. Y uno lo que ve ahí es que está, digamos, era el esfuerzo de las provincias con los empresarios, con los productores, pero hay una carencia absoluta de un plan productivo. Y uno, digo, a eso sí hay que reclamarle al gobierno nacional. Che, no, ¿ustedes qué piensan hacer? Digamos, si no producimos, ¿cómo vamos a ganar? Si no producimos, ¿cómo vamos a generar recursos? Si no generamos más riqueza, ¿cómo vamos? Digo, la verdad es que no está en discusión eso. Y a mí me parece, si se quiere, el punto más grave, porque ustedes lo tienen permanentemente en la boca al tema de, bueno, vamos a producir. Ahora, desde el gobierno nacional no hay un plan, ni tampoco parece que hubiera funcionarios dedicados a eso. Bueno, mira, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos obviamente 3 áreas que son clave, los vienen siendo en el gobierno: la seguridad, por supuesto,
y la producción y la educación fundamentalmente. Y muchas de las obras que se han hecho el año pasado y se están haciendo este año, desde el gobierno, desde el Ministerio de Obras Públicas, el año pasado se hizo una inversión de más de 500 millones de dólares en obras de infraestructura y este año se pretende hacer por más de 1.500 millones de dólares. En un contexto que fue el año pasado difícil y este también, pero en definitiva terminan siendo medidas estratégicas, anticíclicas, que además de generar empleo o sostener el empleo, estas obras públicas te permiten desarrollo, Connie, y por lo menos llevar obviamente al crecimiento a muchos territorios, que si el Estado no llegaría con esas obras, obviamente que no podrían desarrollarse. Si vos no llevás una obra de gas a un pueblo, quizás algunas industrias se van o no se radicarían. Si no llevas más energía, pasaría exactamente lo mismo. Bueno, estamos haciendo muchísimos esfuerzos desde el gobierno provincial para con estas medidas, pero hace falta esto que vos decís, la mirada del gobierno nacional. Detrás de todo esto, el sector productivo, el sector privado lo que busca es competitividad, porque es la palabra que ahora este año, al cambiar un poco las reglas de juego, antes veníamos con un esquema de inflación permanente, quienes producían recibían más de una lista de precios con aumentos en el mes. Bueno, eso tampoco era posible, un país así no era viable. Este gobierno mejoró obviamente la macroeconomía, frenó la inflación, hace un país más estable, cambian las reglas de juego para quien produce. Antes toquearse era quien te convertía, te capitalizaba, hoy ya pasa a ser la cuestión del flujo, de lo que vas obviamente comprando y vendiendo. Bueno, pero eso necesita un recomodamiento también, ¿no? No de un día para el otro tomar determinadas medidas. Y en todo este sistema, la carga tributaria es donde juega un rol central. El gobierno viene diciendo que quiere bajar la carga tributaria. Le pide a las provincias que hagan esa baja en la carga tributaria. Santa Fe lo viene haciendo, pero Nación en ese pedido no puede evadir de que quite o que siga en la baja de las retenciones. Es el impuesto más gravoso que tiene la producción. Es la pata más grande en la cabeza que tiene puesta un productor agropecuario. Vos imaginate, Connie, que estás produciendo y el Estado te está sacando ahora 33% de margen. Sí. Es muchísimo. Y eso te hace un competidor desfavorable contra un productor agropecuario brasilero, un productor agropecuario uruguayo o un productor agropecuario paraguayo que está en el mercado internacional vendiendo y le queda en su rentabilidad 33% más. Es imposible competir así y más en estos tiempos. Por eso decimos que las retenciones cumplieron un ciclo. Ya está, ya obviamente se usaron en su momento, ahora el Estado parece que ya se engolosinó con el tema de las retenciones. Bueno, hay que cortarlas, ¿no? Sí, a mí me queda una última que tiene que ver con la cantidad de millones de dólares que liquidó el campo, que está liquidando hasta esta semana. Y la pregunta es, ¿qué pasa en este país si ellos dejan de liquidar? Porque es el temor, el fantasma, ¿no? Frente a esto que vos describías recién con claridad, digamos, hay una falta de competitividad, hay si se quiere, un estado de competencia adverso. Digo, ¿qué pasa si el campo deja de producir y deja de liquidar? De verdad que entramos en problemas, porque es el único sector que está aportando dólares nuevos hoy. Y digo, ¿cómo lo sustituimos? Así, a mí de verdad lo que veo es que nadie lo está pensando, salvo ustedes lo dicen todo el tiempo, hay que reconocérselo, pero digo, ¿quién está pensando en la macro respecto a cómo vamos a incorporar más recursos genuinos y nuevos que no vengan por el lado de la especulación financiera? A mí eso, si se quiere, es lo que más me preocupa. No veo que el gobierno esté haciendo un esfuerzo por obtenerlos de ningún otro lado que no sea o el campo o los préstamos. No, totalmente. En esta medida temporaria que ha tomado desde marzo a julio, hoy le está haciendo perder 227 millones de dólares al productor santafesino. Claro. Esto es un dato real con esta campaña, ¿no?, de comercialización 2024-2025, una medida que cambia y que hace que el productor santafesino tenga en el bolsillo 227 millones de dólares menos. Mirá, el gobierno nacional tomó medidas de incentivo a las grandes inversiones, Connie, ¿viste? Es el RIGI, sí. Eso también Santa Fe ha adherido. El RIGI le da exenciones impositivas y una, obviamente, garantía jurídica por casi 30 años a las inversiones que se hagan, que parten de los 200 millones de dólares en adelante. Esas grandes inversiones tienen estos incentivos.
Yo recién te decía que los productores agropecuarios santafesinos le habían dado al gobierno nacional 2.200 millones de dólares. ¿Cuántos RIGI hubiese ahí? ¿Cuántas inversiones pudiesen hacer los productores agropecuarios eximidos de un montón de impuestos? Este ejercicio no se hizo nunca, lo estoy compartiendo con vos, pero digo para dimensionar. Hoy faltan inversiones en la República Argentina. El gobierno le está diciendo a muchos extranjeros vengan a invertir acá. Nosotros le podremos decir a nuestros propios argentinos que inviertan acá, pero si le ponemos reglas de juegos claras. Entonces, es un cambio obviamente disruptivo el que tiene que dar este gobierno, que prometió que iba a bajar, iba a quitar las retenciones. También hay que ser justos y decir que fue este gobierno el que quitó las retenciones a las economías regionales, no se escuchó. También hay que decir que este gobierno nacional quitó las retenciones a la lechería, no se escuchó. También fue este gobierno el que le quitó ese impuesto casi que tenía el Banco Central de la República Argentina, de un 5%, una sobretasa que tenía que pagar al productor agropecuario que quería sacar un crédito, porque el gobierno los castigaba por si tenía soja o algún cultivo sin liquidar, ¿no? Como estoqueándolo. Bueno, este gobierno también sacó esa medida. ¿Qué quiero decir? Va y fue en camino a quitar, obviamente, estos impuestos, pero bueno, falta lo más importante, falta lo mayor, como vos decías, la soja para la provincia de Santa Fe, es la principal producción, obviamente el maíz también, el trigo. Bueno, esos son los que mueven el número realmente grande de esto que hablábamos, son casi, también hacíamos un número que este año en la soja, en la República Argentina se producen casi 50 millones de toneladas de soja, fue una buena campaña. Santa Fe produce el 20% aproximadamente de esos 50 millones, es decir que esos 8 millones de producción, si no tuviesen retenciones los productores santafesinos, tendrían casi 1.000 millones de dólares que quedarían en sus manos este año. Imagínate, son casi 5 RIGI que podían invertir. Yo el otro día estuve en un departamento que es San Cristóbal, fui a una cooperativa agrícola que está moviendo toda una planta de casi dentro del pueblo, la está llevando obviamente hacia afuera, está haciendo una gran inversión. Le preguntaba cuánto era la inversión que estaban haciendo, porque era un movimiento, Connie, de trabajo, de máquinas, todo un movimiento de suelo, van a hacer toda una planta también para insumos para sus propios productores. Eran 8 millones de dólares, 9 millones de dólares la inversión, es muchísima. Pero vos imaginate eso multiplicado por cientos en la provincia de Santa Fe, todo el valor agregado que significaría. Eso si el gobierno lo ve, a veces no lo ven, Connie, porque quienes lamentablemente gobernaron o gobiernan a veces la República Argentina, son de capital, no conocen el interior, no conocen, lo digo con mucho respeto, pero no conocen. Nosotros venimos de pueblos muy chicos del interior de la provincia. Yo soy un pueblo de 1.000 habitantes, yo no vengo de familia de productor agropecuario. Mi padre fue mueblero y carpintero, y mi mamá ama de casa, y fue empleada en una empresa textil, yo en mi casa, lo único que sabía que cuando al campo le iba bien, mi papá vendía muebles, tenía trabajo, muchísimo trabajo. Ahora, cuando el campo le iba mal, veían la cara de mis amigos que los padres tenían campo, que todo estaba mal, y mi papá no vendía nada, y a veces mi mamá no tenía trabajo. Pero eso a veces desde los grandes centros urbanos dan cosas por sentado. Creen que en el interior hay gas, que en el interior hay cloacas, que en el interior hay agua potable. Y además nosotros decimos que hay pueblos que no. Se generó un relato anticampo también en la década pasada que digamos que nos dividió y puso, digamos, un gran manto de ignorancia y de prejuicio. Te quiero despedir con una pregunta que probablemente te incomode, pero es tu opinión como ministro de la Producción. Ayer se conoció el fallo de la justicia norteamericana sobre YPF. ¿Hay una idea de lo que nos puede generar, digamos, que salga de la órbita del Estado el 51% de la propiedad de la principal empresa productora de bienes primarios en la Argentina, como es la generación de energía? Bueno, la verdad que yo ayer recibí obviamente esa noticia también. Por supuesto que tendremos más claridad con el correr de estos días, ¿no? YPF, yo lo digo también en lo personal, hoy es la principal empresa que tiene nuestro país, ¿no? Por todo el futuro que tiene, porque estaba con esos desarrollos de gas, de petróleo, digo, que están en crecimiento y que la colocan a YPF realmente en una empresa estratégica.
y por supuesto que estamos entusiasmados y con mucha expectativa de todo eso. Bueno, este anuncio, y que si el Estado Nacional obviamente pierde la cantidad de acciones que ya había recuperado, creo que eso cualquiera diría lo mismo, no estaría, no sería bueno que eso ocurra. Así que veremos cómo va a transcurrir realmente esta medida. Yo lo veo en perspectiva de futuro de lo que YPF estaba representando, ¿no? Que tuvo a veces sus vaivenes, sí. Pero una vez, incluso hasta una vez recuperada, como que no se veía la potencia o esa YPF que siempre imaginamos. Bueno, en estos últimos años y fundamentalmente en estos poquitos años anteriores, con todo lo que está produciendo Vaca Muerta, con todo lo que está generando YPF, todos estamos viendo una empresa mejor posicionada, está obviamente mejor administrada. Ojalá que esta medida se pueda rever y veremos también qué medida o qué decisión toma el gobierno nacional frente a esto, ¿no?